global, entidad que hizo un estudio en torno al tratamiento del VIH-Sida en los medios de comunicación, particularmente en los periódicos impresos, durante un periodo de 6 meses. Estuvo encabezado este estudio por un experto español, José Luis Terrón, que estuvo acá en la República Dominicana. Conversamos en un encuentro que se realizó en la Fundación en torno al tema y consideramos que fue muy importante y que deberíamos continuar tratando ese tema entre los periodistas y los medios. Hoy iniciamos o continuamos lo que es el programa del mes del periodista con este conversatorio para ver qué avances hemos tenido hasta ahora en torno al tratamiento del VIH-Sida en los medios de comunicación. Agradecemos a Lina, agradecemos a los compañeros de la mesa, a Belki Félix, a la compañera Doris, a Altagracia, a Beato, quienes respondieron positivamente a la invitación para que prepararan una breve exposición que serviría como punto de partida para la discusión de este tema. Agradecemos a todos ustedes que hoy decidieron hacer un acto en el camino, en este día, al final del día, para que podamos compartir este momento. Le dejo en manos de Elina para que Elina avance y explique un poco mejor sobre esta situación. Lo que queremos compartir con ustedes son las visiones que tienen periodistas que tienen que ver con el tema de VIH-Sida desde su ejercicio profesional diario. Tenemos que agradecer la presencia de Altagracia Ortiz del periódico Hoy, periodista de salud que tiene ya un prestigio bien ganado trabajando los temas de salud en República Dominicana. José Beato, como periodista y como gremialista también, se ha destacado por hacer trabajos para mejorar lo que es la capacidad de redacción y el entendimiento de lo que son los temas de VIH. Él ha hecho trabajos, tengo entendido, en el interior del país, con periodistas que trabajan en medios de comunicación independientes, en periódicos y espacios de radio y televisión. También contamos con Doris Pantaleón, del Listín Diario, otra veterana, a uno no le gusta que le digan veterana, pero Doris de verdad es una veterana del periodismo de salud y creo que el aporte de ella está ahí, está en los medios y por eso nosotros saludamos y agradecemos su presencia. Al lado de ella está otra veterana, desde el CONAVISIDA, Belki Félix, junto a Bianco Martínez, son las personas que llevan todo lo que es la voz oficial de los temas de VIH. Por eso es tan importante lo que ellas vienen a compartir con nosotros. Un invitado que no está con nosotros porque tuvo que irse a una actividad fuera del país, José Rafael Sosa, que también tiene un gran crédito con los temas de VIH y SIDA. Me dejó su intervención escrita y yo en un momento del conversatorio voy a leerla, es algo breve y la dinámica que vamos a seguir es que las periodistas hagan sus comentarios sobre lo que ella entiende que es el manejo del tema del VIH y SIDA en el país desde la perspectiva de su ejercicio profesional. Y un poco vamos a complementar Belkis, José y la lectura del tema de José Rafael Sosa. También Olivo dará sus matices sobre el tema. Vamos a comenzar con Altagracia. Bueno, buenas noches. Gracias. Yo creo que se escucha bien su micrófono. Vamos a ver. No, para grabación de micrófono. Buenas noches. Gracias por la posibilidad de poder compartir algunos criterios con ustedes sobre la cobertura. Yo tengo algunas críticas a cómo se hizo el estudio al que hacía referencia Olivo. Desde el día que se expuso hasta anterior, es verdad que fue un estudio donde se analizó la cobertura en los periódicos, pero yo le decía a mi colega y amiga Dori, y a ti te consultaron sobre eso. Es decir, parecería que la forma, la metodología de investigación fue otra, ¿no?
porque no hubo una conexión con los periodistas que hacen la cobertura, que al fin y al cabo son los que llevan lo que se lee sobre un determinado tema, en este caso sobre los temas de VIH-Sida. Uno de los aspectos, y yo me voy a detener en este aspecto, que se decía aquella vez, ¿fue en noviembre? Creo que fue en noviembre, cuando se dio a conocer el estudio, era que había una gran afluencia de temas de VIH en los medios de comunicación, y yo en el caso mío, y creo que en el caso de mi colega Dori, asumimos radio, televisión y periódicos. Lo que más, para la fecha que más se mencionaban los temas de VIH era para el 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. Y cuando yo escuché el expositor y escuché a Olivo y a Cárdenas que estaban en la exposición, en los comentarios del tema, decía, obvio, es el Día Mundial del SIDA. En este tema sucede algo, y es que se generan las informaciones que emanan, por lo general emanan de la fuente, en este caso es Conavicida, es DIGESI, es ONUCIDA, son las fuentes donde emana información. Tal vez hoy día haya que tomar en cuenta que no estamos en 1985, 82, 85, 81, cuando todo el mundo buscaba información en los periódicos sobre el tema SIDA. Hoy día hay información desde que tú googleala, se dice. Dale a Google y te va a salir todo. Entonces, los medios de comunicación, los periódicos, en este caso que nosotros representamos, son solamente una fuente de información desde donde se llegan denuncias. En los últimos años, la cobertura de temas de salud ha versado, y temo no equivocarme, básicamente sobre denuncias de no cobertura, de antirretrovirales, de investigaciones que se hacen. ¿Y por qué? Uno de los aspectos de la investigación que se hizo, del análisis que se hizo, hablaba de que solo para el 1 o nada más, o más para el 1 de diciembre. Yo decía, bueno, porque nosotros vivimos en un país donde la mayor parte de los temas de salud están sin resolver. O sea, los periodistas que cubren, que tienen cobertura de salud, se dedican a todo cuanto hay. Ningún medio puede especializar un periodista en un tema. Entonces tú tienes un periodista para toda la cobertura de todo cuanto está sin resolver y lo que está resuelto en el país. Que tal vez fue un aspecto que debió tomarse en cuenta, es decir, ¿cuál es la situación del sistema de salud en la República Dominicana? Obviamente sería un tema demasiado amplio y tú tienes que tomar tú tienes que delimitar el tema. Pero en la cobertura de VIH-Sida, para nosotros es un tema más importante, pero es un tema más en un país sin cobertura en un porcentaje importantísimo de otras enfermedades. Cuando tú trabajas en una institución cuyo eje principal es el SIDA, VIH, o es tuberculosis, tú te dedicas a eso. Pero cuando tú estás en un medio, Cárdenas, tú sabes que tienes que diversificarte y que tú tienes a los pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, que tú tienes a los cardiópatas, que tú tienes a los que necesitan un trasplante del que sea. Tú tienes las políticas de un sistema de salud todo sin resolver. Tienes los hospitales desbordados. Tienes la cuota de recuperación que se eliminó, pero que en realidad no está surtiendo el efecto. Tú tienes médicos con bajos salarios, es decir, es una gama importantísima de temas. Por eso es importante la educación en cada uno de los temas. Obviamente, insisto, la investigación versó sobre el tema VIH-Sida. Yo creo que hace falta un poco más de iniciativa desde quienes hacen comunicación en las instituciones para colocar temas de su área que sean importantes, que sean atractivas para los medios de comunicación que están saturados también de informaciones de todo tipo y que tienen poco espacio y que tienen problemas de publicidad y que tienen todo eso. Entonces, tal vez que desde las instituciones que trabajan temas específicos, en este caso VIH-Sida, salgan investigaciones realmente que hagan atractiva la colocación de temas, porque a la hora por la mañana yo tengo la confección de la agenda, lo que se va a hacer en salud en el día,
tiene que ser muy atractivo el tema de SIDA para que yo lo escoja y lo escoja junto con mis editores en el día. Entonces yo creo que desde las instituciones debe también pasar eso, sobre todo ubicándonos en un país con la descripción que he dicho. Yo creo que sería importante también más adelante ver las preguntas que tengan los participantes sobre la problemática que cubrimos nosotros desde los medios. Buenas noches. Gracias por la invitación. Siguiendo lo que decía Altagracia, que me acojo a todo lo que ella habla al respecto, ellos en el estudio hablaban de que un 31% de las informaciones se publican en la fecha. No voy a abundar mucho sobre ese aspecto, pero voy a decir algo. Creo que una del área de la salud que siempre tiene publicaciones es el VIH, o sea, es verdad y ocurre en todas las fuentes y en todas las áreas que generalmente cuando se conmemora un día y se destina ese día a determinada enfermedad, pues es lógico que la mayoría de los escritos se concentren en esa fecha. Pero creo que sobre el VIH y el SIDA en el país constantemente los medios de comunicación tienen informaciones. Y tú decías algo de los actores, ¿verdad? Que tienen que fluir la información. Y creo que una evidencia de eso está ocurriendo últimamente, que constantemente el CONAVISIDA está convocando a actividades, ¿verdad? Y eso hace, bueno, pues que el tema esté en el medio de comunicación, en los medios de comunicación, y creo que es un aspecto importante. Pero voy a destacar otros aspectos del estudio, y es que habla de que el 9.84%, solamente el 9.84% de los escritos que ellos analizaban hablaba de muerte. O sea, también hablaba de que no se evidenciaba discriminación en lo que escribíamos, que una de cada 3 de las informaciones hablaba de prevención y que se hacía con una visión positiva, también se hablaba de eso en el estudio, y también decía que se necesitaba más la voz de los protagonistas, ¿verdad? Bueno, si analizamos todas estas partes y estas informaciones que salen en el estudio, pues nos damos cuenta de que realmente la importancia que tiene que el área de la salud cuente con periodistas capacitados. O sea, que cada día el periodista que se dedica a cubrir salud, educación, cualquier área que sea, se preocupe por capacitarse, por conocer de lo que está escribiendo. Y modestia y aparte, Cárdenas, tú y yo que tenemos, y Altagracia, tantos años, y Bel también parte de CIPESA, en esto sabemos la preocupación desde un inicio, cuando surgió CIPESA, que era eso, de que el periodista se capacitara y se preparara en conocer los temas. Cuando hablamos de que no hay discriminación, de que se escribe de manera positiva una enfermedad, que cuando otra persona que no tenga conocimiento, ¿dónde se va a ir, verdad? Se va a ir al problema, a las muertes, y sin embargo aquí se observa una visión diferente. Eso quería destacar por esa parte, que eso evidencia la necesidad y la importancia de la formación. Creo que cuando se habla de escribir en positivo, me llega a la mente diferentes trabajos que se han publicado y que hemos hecho. Por ejemplo, yo un Día Mundial del VIH-Sida, en vez de escribir de la problemática en sí, yo hice una publicación de Dulce Almonte, la directora de Redoví, que se casó con otro VIH positivo. Y la portada del periódico ese día fue la foto de ellos en su matrimonio. O sea, al VIH-Sida nosotros hemos tratado de darle un rostro humano. Y además, creo que los periodistas en el área de la salud no solamente estamos enfocados a ver el problema, nosotros hemos acompañado, como decía Altagracia, en cada una de las luchas que han tenido las personas que viven con VIH y todo el sector. Es verdad, es complejísimo, el sector salud cada día tiene más cosas, puntos que enfocarse, y no nos podemos enfocar en un solo tema, pero todo, si Dulce estuviera, no ha llegado Dulce, pero todos los logros que se han alcanzado en materia de cobertura, en materia de antirretrovirales, que fue una lucha de muchos años, en los periodistas de la salud en que hemos estado acompañando eso, y ha sido con nuestras publicaciones,
con nuestra entrega a ese trabajo desinteresado, vamos a decir así, con el propósito de llevar la información. Además, si la población hoy está educada, conoce cómo prevenir, se debe también a la labor que hemos estado desarrollando los periodistas en el área de la salud. Pero como dice Altagracia, es verdad, cada día a veces nos sentimos hasta cansados, decimos caramba, pero en el área de la salud como que los problemas siempre son los mismos. Escribimos, repetimos, decimos lo que está pasando, pero vemos pocas soluciones. Entonces hoy tú escribes de un tema, pero mañana tú no puedes volver sobre el mismo tema porque ocurre otra cosa todavía más importante en esta área y tú tienes que retomarlo. Quería dejarle esa visión. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a excusar a nuestro director ejecutivo, el doctor Víctor Manuel Terrero Encarnación, quien por razones ajenas a su voluntad no está con nosotros, y por igual a nuestro amigo y colega Bianco Martínez, que nos acompaña y es el director del Departamento de Comunicaciones del Consejo Nacional para el VIH y SIDA. Nosotros queremos destacar que con los comunicadores, desde el nacimiento mismo de CONAVISIDA, hemos hecho una alianza estratégica para multiplicar la información, para visibilizarla y además para incidencia. Es una alianza que nosotros denominamos Alianza Estratégica para Cambio Social. Me voy a permitir rápidamente leer esto porque este es un enfoque institucional de lo que es la problemática de VIH y SIDA. Emilia dice que tiene cansancio visual, pero yo es que no veo la letrita. La relación con los comunicadores y con los medios de comunicación son, por definición, una alianza estratégica. Esta alianza se sostiene desde CONAVISIDA en dos pilares: la creación de un flujo de información desde la institución hacia los medios y la capacitación de los comunicadores. Las estrategias, acciones y actividades de difusión tienen como objetivo fortalecer los programas de prevención que impulsa el CONAVISIDA y las instancias que integran la respuesta nacional en todo el país. En tanto, ayudan a crear un clima favorable al desempeño de los programas y proyectos y a situar en la agenda pública la problemática de la epidemia en sus diferentes vertientes, facilitando la movilización de los actores involucrados en la respuesta nacional. Para las acciones de difusión y prevención, para que las acciones de difusión y prevención sean más eficaces, el CONAVISIDA considera que es necesario impulsar y fortalecer como premisa el otro componente, la capacitación de los comunicadores y las comunicadoras en relación a los temas asociados al VIH, al SIDA y a las infecciones de transmisión sexual. Eso quiere decir que hay una asociación más que directa, indisoluble, entre las acciones informativas y las acciones formativas, es decir, entre las estrategias de comunicación y las estrategias de prevención. Esta relación está llamada a generar flujos informativos de calidad, así como contenidos acertados. Por tal razón, está llamado a mejorar la calidad de los programas. Las actividades de capacitación de comunicadores abarcan todo el territorio nacional. Incluso el Colegio es testigo que nos acompaña, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Periodistas de la Salud. Amén de los periodistas y los medios, que son nuestra materia prima. Haciendo énfasis en aquellos escenarios de intervención, ya sean zonas, provincias o regiones, considerados críticos en el mapa de la epidemia de VIH por sus altos indicadores. En la implementación de las estrategias de comunicación e información, las instancias representativas del periodismo están llamadas a jugar un papel preponderante. Entre ellas citamos el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Círculo de Periodistas de la Salud, que siempre han sido aliadas naturales de los programas de prevención en salud en general y de VIH y SIDA de manera particular. Estas instancias son garantes de la eficacia de los programas, cuentan con redes organizadas a nivel nacional que garantizan la movilización de los comunicadores
y con canales permanentes. Por ende, se fortalecen los flujos de información. En adición, bajo su cobertura, los periodistas actúan con un sentido de compromiso social que tiende a fortalecer la alianza en curso. La capacitación de los comunicadores, así como de los flujos de información derivados de los programas de VIH y SIDA, deben ser continuos, como continuos son los programas de prevención y de atención. Además que ustedes saben que con excepción de Tati y Dori, que se han mantenido, y Lisania, los comunicadores asignados al área de salud varían mucho, por lo que la capacitación debe ser constante. Si el CONAVICIDA ha logrado alguna repercusión en los programas de comunicadores, quizás se deba a que ha tejido con la paciencia de una costurera una red de comunicadores a nivel nacional en alianza con el CDP, el SNTP y el CIPESA. La red de comunicadores ha sido ante todo una red para el intercambio de ideas, que ha abierto canales de información alimentados y actualizados desde la respuesta nacional en forma permanente. Buscando nuevas oportunidades para ampliar estas estrategias de comunicación e información y para alcanzar nuevos escenarios de intervención, el CONAVICIDA llegó a las radioemisoras comunitarias, adscritas a los 94 centros tecnológicos comunitarios que opera hoy en día la Vicepresidencia de la República, antes despacho de la Primera Dama. Allí ha integrado a una legión de jóvenes comunicadores que tienen un perfil comunitario y que en algunos casos llegan a las poblaciones de lugares apartados y de muy difícil acceso. Hemos llegado con el mensaje de la prevención del VIH. En esos centros han sido capacitados más de 700 comunicadores y facilitadores de las radioemisoras comunitarias. Y en ocasiones el llamado a participar ha tocado a los encargados de otras áreas vitales que tienen contacto con las comunidades, entre ellos a los facilitadores del programa Progresando y las bibliotecas, por donde pasan cada día numerosos jóvenes, adolescentes y estudiantes. En algunos casos, la experiencia de la intervención ha madurado rápidamente, posibilitando la creación, ayúdame Dori para que no se me pierdan los papeles, hemos llegado con programas radiales de prevención y SIDA, conducidos por esos mismos jóvenes de las emisoras comunitarias que los hemos preparado para tal efecto. Como ejemplo de ese nivel de impacto puede citarse la experiencia de la radio Restauración en la zona fronteriza de Dajabón. La lección aprendida más importante de este proceso es que las herramientas de la comunicación siguen siendo válidas para fortalecer los programas de prevención de VIH y SIDA. También que las actividades de comunicación deben mirar a todos lados y encontrar siempre ideas innovadoras que tiendan a renovar y adecuar las estrategias. Otro elemento a tomar en cuenta son las estrategias de comunicación que deben cubrir todos los espacios donde haya comunicadores, donde haya medios de comunicación y poblaciones necesitadas de un mensaje de prevención. Esto sin importar el lugar donde se encuentren ni qué difícil pueda resultar el acceso. Y en eso las experiencias de los centros tecnológicos y sus radioemisoras son muy enriquecedoras. Esos jóvenes, juntos y dirigidos por nosotros, bajo nuestras orientaciones, han construido, realizado y se pasan por las radioemisoras comunitarias más de 15 anuncios que ellos mismos elaboraron y lo pasan en la parrilla de la red de radioemisoras está. Entre las tareas que quedan pendientes hay que priorizar el seguimiento. Quizás el seguimiento es uno de los puntos donde ha cogido la estrategia de comunicación y de formación de los comunicadores, precisamente ese, el seguimiento. Por la naturaleza del medio que es cambiante y por la naturaleza del conocimiento asociado al VIH, también que es cambiante, es necesario hacer que la capacitación sea una actividad continua. Para cerrar esta intervención es necesaria una reflexión. Donde quiera que haya un comunicador, por apartado que esté, donde quiera que haya un medio de comunicación, por pequeño que sea, y donde quiera que haya una comunidad sedienta de un mensaje de aliento y de un mensaje de prevención, por inaccesible que esté,
Tiene que llegar la magia de la información. Ese es nuestro reto y continuar dando seguimiento y capacitándolos a ustedes, que son testigos mucho de que nos han acompañado, no una vez, muchas veces, a esas capacitaciones. Gracias. Vamos con José Beato. Gracias, de verdad, gracias. Mire, en el año 1992, la vida nos cambió en la familia. Al darnos cuenta de que un hermano mío más próximo salió positivo de VIH. Y eso cayó como si fuese un rayo que pulverizara a toda la familia. Naturalmente, se dio el proceso, fue avanzando, se trató lo que se pudo y murió unos 3 años después. Me di cuenta que el SIDA mataba a los infectados y a los afectados, un tema que se trata poco. Porque 2 años después, mi papá nunca entendió por qué, con tanto dinero que gastamos, los mejores médicos, Nancy como psiquiatra, él no se salvó. Vendimos todo lo que teníamos y él no se salvó. Entonces, comencé a investigar la situación de la problemática y desde entonces me convertí en un activista por la situación de VIH y SIDA. Y para entender la problemática hay que analizar 2 fenómenos cómo se trataron desde el mes de julio de 1981, cuando Joel D. Wickman escribe un primer artículo en la revista New England Journal of Medicine. Y más luego, el New York Times hace una serie de trabajos en el mismo mes y en el mismo año. Todo eso comenzó a dinamizar una gran discusión. Y yo hice aquí algunos apuntes, como me pidieron que escribiera unas cositas, y voy a hacer algunos ejemplos, si me lo permiten, unos ejemplos ilustrados. Mire, el tema nuestro es el tema del VIH-Sida visto desde las zonas suburbanas y de provincias, difundido por los medios nacionales y locales de comunicación. Cuando al inicio de la 9ª década del siglo XX, el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos recibió en un periodo corto la notificación de 5 casos graves de neumonía acontecidos en Los Ángeles, causado por un germen o un virus muy poco frecuente. La humanidad no se imaginaba que estaba a las puertas de una de las peores pandemias de la era moderna. Con el transcurso de los meses, la situación se tomó realmente problemática al multiplicarse los casos declarados y extenderse a otras zonas de la nación norteamericana. Es entonces cuando un científico que cité, Joel D. Newman, publica un artículo de corte científico en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, en la que se ocupó por primera vez de describir estos casos de neumonías, los cuales relacionaba con una enfermedad aparentemente nueva del sistema inmunológico. Más luego, como dije, The New York Times comienza a trabajar sobre la problemática. Es a partir de este momento que en el mundo inician las publicaciones en torno a un mal que arriba este año 33 años de vigencia permanente en los medios de comunicación. Cientos de horas de radio y televisión, ríos de tintas, y con el paso del tiempo y la expansión de los recursos informáticos, enormes cantidades de terabytes de información han sido compartidas a través de esos medios. Y muestra de eso está aquí Altagracia, está ver que está Doris, a quien más luego citaré. Acá. Déjenme buscarlo también. Yo no se crea que yo estoy muy diferente. Déjame ver. Yo estoy seguro aquí. Sí, no te veo bien. Repito, es a partir de ese momento en que el mundo inicia las publicaciones en torno a un mal que arriba este año 33 de vigencia permanente en los medios de comunicación. Cientos de horas de radio y televisión, río de tinta, así como el paso del tiempo
y la expansión de los recursos informáticos, enorme cantidad de terabytes de información han sido compartidas a través de estos medios. La población mundial con acceso a estas fuentes ha estado expuesta a un flujo constante de información. Vuelvo a decir que los medios de comunicación son fundamentales en cualquier aspecto de la vida de la sociedad, pero en el caso de la difusión de aspectos correspondientes a la situación de salud, su función, sin exageración ni exceso, es de vida o muerte. En el caso de VIH-Sida, los medios cometieron muchos errores en cuanto a la información que se servía, en muchos casos, ocasionada por la novedad, el desconocimiento, pero en otros debido a prejuicios y valores personales que se cruzaban y a veces incluso colisionaban con la información científica. Por ejemplo, citamos algunos casos periódicos que tenemos aquí de esa época, en donde algunos medios informaban que el SIDA también mata gallinas. Imagínense ustedes. Imagínense en los medios, en la zona de impacto que estamos hablando. Y que también aquí tenemos al brujo Macaíto de Boca Chica, que le gustaba curar y que él cobraba en carne, y por comer la carne está enterrado con todas sus cruces. Aquí, bueno, podía leerlo más, o darle una copia. Continuamos con la lectura. Las lecciones aprendidas son de gran valor. Al ajustar la información que la ciencia provee a un nivel que pueda ser inteligido por la población con menos educación formal, la urgencia de separar los hechos científicos de los tabúes y creencias personales, y en muchos casos al sacar el más sabio provecho de que el mal nos haya tocado personalmente o muy de cerca, como el caso que señalamos hace un momento, debe ser uno de los vértices de reflexión en cuanto a la evaluación de estas experiencias. El rol clave de la comunicación es la percepción social, y la respuesta global a esta enfermedad ponen en evidencia la necesidad de seguir investigando el impacto en la comunicación social de la salud, que hacen ustedes de manera muy especial, en las redes sociales y en otros canales que permiten el intercambio de información de forma directa entre los ciudadanos y otras fuentes, no siempre de calidad o rigurosas. Porque tenemos hoy, como ya saben, las redes sociales, que está fuera de todo tipo de control y tiene un gran alcance. Desde la aparición del tema en la República Dominicana en la segunda década del 80, han sido muchos fardos de informaciones que se han escrito, algunos de ellos llegando a convertirse en leyendas. ¿Quién nos recuerda a la famosa rubia del SIDA de la España? ¿Quién nos recuerda aquel atracador con una jeringa que atracaba y el sexo? ¿Quién nos recuerda en la leyenda aquella famosa lista del que se murió y dejó a todo en la lista y el chantaje que te decían, cuidado si yo estoy en la lista? ¿Quién nos recuerda? Y a veces se hablaba en programas, se hacían reportajes, y inclusive estos programas de investigación simulaban a la rubia caminando y al que tenía de que la lista, eso vamos a ver, una información totalmente distorsionada y que hizo mucho daño. Y como dije ahorita, el SIDA mata a los infectados y a los afectados, porque todavía mucha gente sin información, cuando un pariente, y sobre todo de escasos recursos o en un lugar distante del gran Santo Domingo del distrito, pues no entiende cómo se va la gente yendo y cómo no tiene acceso a los cócteles, a los famosos retrovirales que hoy están salvando vidas y estabilizando pacientes. Entonces, por ejemplo, como dije, tanto la jeringa, el SIDA, la famosa lista, todos esos fueron elementos que hicieron el morbo de los programas de la gente de los barrios y de las tertulias, de los sindicatos, de las esquinas. Esa parte también trajo grande confusión y encierro en aquellos que eran portadores del virus de VIH-Sida y aquellos familiares que estaban cercando. Y un aspecto muy importante que los que trabajan SIDA no se han detenido es que
¿quién orienta, quién cuida al que cuida? Que está expuesto a la contaminación y al impacto psicológico y al gasto económico y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, continuamos. Pero a partir del año 2006, no, antes que eso, un grupo de personas, entre ellos yo, decidimos hacer una investigación en alguna zona del país. Y tomamos Jaina, San Luis y Boca Chica. A mí me tocó la parte de Boca Chica porque vivo allá. Y decidimos saber por qué la gente supuestamente, el que tenía VIH-Sida, SIDA ya, desarrollando la enfermedad, porque entre el VIH y el SIDA hay una carretera, hay un complejo relacionado de enfermedades que se llaman oportunistas y que van atacando y van deteriorando lo que ya se conoce como el sistema de defensa. Y ese marco, ese arco iris de enfermedades que van atacando el sistema, lo van debilitando, pues le produce el SIDA. Y entonces, en esa zona se decía que a fulano que tiene su creencia le echaron un muerto malogrado. Entonces nadie le ponía la mano, nadie lo visitaba. Y los velorios se hacían con el muerto solo ahí en la sanda y la gente afuera. Y la gente que acostumbra en esa zona cañera y suburbana de hasta comerse el pan, comerse la cocoa, no se la comía. Entonces nosotros comenzamos a hacer una investigación. Y Doris Pantaleón un día nos entrevista y nos pide esa investigación. Y ocupa por 3 días consecutivos la primera página de los periódicos. Sí, lo guardo todo. Nosotros tomamos específicamente solo en Boca Chica y sus zonas rurales, que en ese año el SIDA, no el VIH, como la gente pensaba y como se escribía, murió de VIH. Yo vi hasta papeles médicos, decía que murió de VIH. Oye, terrible. Entonces, veíamos, acá arrojó que en un año, óigame, alarmante, en ese año 2001, el SIDA mató a 53 personas. Y el que no quiso matarme fue porque no estaba en Boca Chica. Porque me dijeron de todo por la Z, me pusieron a mí como que yo tenía el SIDA, que hasta de homosexual me pusieron. Yo me asusté, naturalmente, me asusté. Y esto duró 3 días publicados. Y fueron todos los medios de comunicación. Entonces, nosotros, que ya tenemos un tiempo dándole acompañamiento, entonces llevamos a todos esos medios y a toda la gente donde estaba la gente muriendo de SIDA. Entonces, la respuesta oficial del 2001 es decirme mentiroso, esconder la problemática. Y una persona, el viceministro de Salud, que me permita, por favor. Viceministro de Salud, yo recuerdo al doctor William Hernández Basile, escúcheme, señores, esto es biblioteca. Miren, luego de que me dicen de todo tipo de cosas y que van los medios y que el doctor, aquí está el doctor Miguel Beato, que dice que somos familia. Tejada Beato, Manuel Tejada Beato, dice que somos familia. Yo familia de mi mamá. Entonces sale en la prensa diciendo de las aberraciones que se publicaban, mayoría contrae SIDA en relación heterosexual. Primero eran los homosexuales que producían el SIDA, después los heterosexuales, después eran los, qué sé yo, bueno, en fin. Y ahí me insultan, me dan una pelea de lengua por todo el mundo. Luego entonces, cuando se dan cuenta de la situación, dice Salud Pública, cita acciones que va en auxilio a Boca Chica. Y nos reunimos y hablamos de todo tipo de cosas que ella entiende y que se podía hacer, no antes, sino antes de decir, en todos los medios, era Altagracia, te recuerdo. ¿Quién? Altagracia. Altagracia Ortiz, por cierto. Estamos en el año 2001. Salud Pública indagará en Boca Chica denuncia de que crece contagio de SIDA. Que todavía, fíjense el título de una persona que es especialista, experta ya, en ese momento, el SIDA no se contagia, porque el SIDA ahí es la parte final, es el VIH como tal. Todavía estábamos en la parte del conocimiento. No, pero no es por ella. No es por ella. Estamos diciendo el conocimiento que
que albergaba todo el que tenía que ver con eso. Pero mire, a partir del 2006 constituimos una red de comunicadores que estimuló Copresida y comenzamos a hacer un debate fuera de los grandes medios y de la gran capital. Nos reunimos, San Pedro de Macorís, Quisqueya, Consuelo, y conectábamos con los demás. Y es a partir de la creación de esa red que después, por desgracia, no sabemos cómo desapareció. Nos dejaron al desamparo de seguir con ese trabajo que estamos haciendo, más que ir a los medios a discutir, a hablar. Bueno, que creo que aquí hay una publicación de cuando estuvimos, aquí está, cuando la red se juramentó. Aquí está la red de comunicadores, periodistas. Esta es la red del Este a la que yo pertenecía. Esa red duró cerca de 3 años trabajando. Y no solamente se dedicaba a la discusión del tratamiento de la problemática, sino también a irse a hablar con la gente, hablar del cóctel, de los retrovirales, hablar de que tener SIDA no era tener el virus del SIDA no era tener la muerte. Y logramos que mucha gente pues prolongara su vida, y otros que ese tiempo están ahí gordo y colorado. Gracias a esas acciones, y vuelvo y repito, me hago la pregunta cada vez, ¿por qué Copresida y ahora Conavicida dejó caer esa red que le salía de gratis y que tenía y que hacía el compromiso? Las lecciones aprendidas en el caso nuestro, primero, que el virus del VIH es diferente al virus del SIDA. Que la gente no muere ni siquiera de SIDA. La gente muere producto de lo que produce la asociación de complejos relacionados. Si el término no existe, por favor, Emilia, patentiza, hermano. De los complejos relacionados que tiene cuando una enfermedad oportunidad te ataca y te destruye un órgano, tú cuida la pulmonía, pero te daña el estómago y el hígado, por ejemplo, y ahí te mueres. Hemos aprendido también que las personas con VIH y con SIDA tienen derechos fundamentales. ¿Qué aprendimos? Que no se respeta la antigua ley, no conozco la nueva ley, que no se respeta, que en los hoteles, que en la zona franca, le hacen aún pruebas sin su consentimiento. ¿Qué aprendimos? Que cuando usted, a las mujeres cuando van a dar a luz, le hacen la prueba, quieran ellas o no quieran, se la hacen de manera secreta. Y las últimas lesiones que tuvimos, bueno, también tomando en referencia a lo que se decía, que el SIDA también mataba gallinas y animales y todo. ¿Sabe que en los pueblos la gente también le gustan su burrita y sus cosas? También, o sea, así. Entonces aprendimos que el virus del VIH solo ataca a los humanos, que es un virus relativamente cobarde, que apenas dura 23 minutos fuera del torrente sanguíneo, que a pesar de que mide apenas 0,2 micras, que es más fino que el condón, que el preservativo, pero que sí el preservativo protege como tal, aunque por la porosidad puede tener algún nivel de paso, pero que no. Que también aprendimos dentro de esto, que las mujeres tienen más riesgo que el hombre de contraer la enfermedad porque son receptoras de semen. Entonces, en esos líquidos va una gran carga de VIH. ¿Qué aprendimos también? Que el virus es mutante y que cuando una persona con VIH tiene relaciones sexuales con otro con VIH, se intercambian una carga viral diferente y por eso avanza en la enfermedad como tal. Pudiéramos continuar haciendo otras cosas, pero quisiera dejar ahí para si hay algunas preguntas y como... Sí, cómo no, y como falta todavía el compañero, pues entonces hasta ahí, y como hizo la abogada ofrecer. A mí me parece que debemos de limitar qué se puede hacer, recuerdo a la profesora Ángela de León, qué se puede hacer desde la comunicación y qué no se puede hacer. Hay aspectos que no nos conciernen a nosotros
desde la parte periodística en sí. Porque es como si usted quisiera del periodismo solamente arreglar el mundo. No es posible. Y pienso, por ejemplo, en la historia de las grandes enfermedades epidémicas de la humanidad. Todas están llenas de ignorancia porque no se conocen. O sea, yo pienso, o sea, sé que no andar justificando, no es justificar, pero Elina ha dirigido medios y sabe, o sea, no basta con que un periodista esté educado y tú no puedes, por ejemplo, en un país a educar a un periódico, periodista, imagínate tú, a educar a un periódico, vamos a darle un taller a los editores, vamos a darle un taller al director de tal medio, poco a poco, y los Doris Cárdenas que está allá saben cuál ha sido la historia, porque afortunadamente hoy día se te escucha, a quien sabe de un tema en los medios se le escucha. Y entonces yo voy a poner un caso que debe estar publicado por ahí en el Hoy, también por el año 2000 y pico. Redovi ofreció una rueda de prensa y estaban reclamando, fue en el 2003, 2004, por ahí. 2001, estaban reclamando medicamentos antirretrovirales, no sé qué cosa. En ese tiempo nosotros no titulábamos, ahora no hace todo en el periódico, pero en ese tiempo no se titulaba. Y al otro día sale la historia en el periódico Hoy, con mi firma. Sidosos reclaman. Yo hice una crisis, yo, ay, mi madre, o sea, yo estoy formada, yo tengo especialidad en esta área, ¿cómo diablos me hacen eso? Pero de repente quien está titulando, porque también y todos nosotros sabemos que desde fuera el gran público ve otro mundo en los periódicos. Cuando nosotros analizábamos en la Universidad del Estado, de donde yo vengo, uno hacía unos análisis del caray desde allá, desde afuera, pero en los medios de repente el término que cabía ahí era sidoso. No hay una intención marcada como analiza uno en las universidades muchas veces. Que tú piensas que, diablos, están llenos de perjuicios. No, hay ignorancia probablemente, pero de repente la palabra que más fácil le cupo fue esa, y eso pasa muchas veces. Entonces, reitero, ayer en el programa de televisión nosotros estamos analizando con una experta en tuberculosis, a propósito de que el 24, el lunes, es el Día Mundial de la Tuberculosis. La historia de la tuberculosis, está la historia de la lepra, en la Biblia está. Cómo tocaban, o sea, son las grandes, a través de las grandes epidemias del mundo, la gripe, todo eso, ha habido eso. Yo pienso que se ha avanzado mucho, reitero. Hay una gente que sufre más, otros sufren menos, ahí está la gente de Redovi que han pasado toda esta... Pero quería precisar eso, que muchas veces no hay ni siquiera maldad, por supuesto hay ignorancia. Y tú no puedes, hay una parte que es la comunidad científica donde tampoco se sabía mucho. Y todo hemos ido aprendiendo durante todos estos años. Yo voy a leer 3 párrafos del comentario que envió José Rafael Sosa para darle paso entonces a Luis Cárdenas y a Dulce, que está con nosotros. José Rafael Sosa tuvo que viajar, como dije ahorita, y entonces nos dejó unos comentarios sobre regencia de contenidos informativos. Él dice que en materia de la condición de salud, a que llaman el VIH y el SIDA, se impone la creatividad por la vía de la regencia de contenidos informativos. Eso es para él una nueva técnica consistente en el manejo creativo de los contenidos a ser expuestos de un producto periodístico determinado, noticia, crónica, reportaje, artículo. Esta regencia involucra una mayor formación profesional, la aceptación de una conciencia ética alternativa y un afinamiento de la capacidad de concebir el concepto nuevo de lo noticiable. Cuando se hace regencia de contenidos informativos, dice Sosa, se abandona la postura receptiva, pasiva, cómoda, que se limita a recibir datos que se manejan sin mayor perspectiva, únicamente en procura de cumplir con un contrato laboral o incrementar el número de entradas a un medio web propio. El texto completo de Sosa será incorporado, como gran parte de los testimonios que vamos a recoger aquí, a la edición impresa del informe que tenemos aquí delante. Esa es la meta de este taller, enriquecer, además de la información que produjo la investigación, enriquecerlo con los comentarios, que lo que he visto esta tarde realmente creo que ha llenado todas las expectativas que tenía y más, porque los testimonios de ambas periodistas
incluyendo Belkis y José, han sido contundentes y creo que vienen a consolidar un poco o bastante más los resultados del estudio. Vienen a decirnos de dónde viene hasta dónde hemos llegado y por qué. Vamos a hacer un movimiento aquí para darle paso a Luis y a Dulce. Vamos a iniciar con Dulce. Para nosotros es de verdad de mucha satisfacción contar contigo aquí. Creo que tu aporte será fundamental y que podemos todos aprender de las lecciones que puedas darnos. Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Dulce Almonte. Soy la presidenta de la Red Dominicana de Personas que Viven con VIH y SIDA, de REDOVI. Posiblemente en la historia del VIH ha pasado, como decían, de muchas enfermedades que empiezan y si en la misma área de la salud tenía desconocimiento de qué era, cómo venía, cómo se transmitía, posiblemente mucho más los comunicadores o los espacios de comunicación. Si la misma área de la salud no tenía cómo decir cuáles eran los procesos y no se había comenzado todo el proceso de comunicación y de capacitación que se ha venido realizando en los últimos años. Pero todavía el día de hoy, muchas veces salen titulares o noticias un poco tergiversadas de lo que dicen que muchas veces quien convoca una rueda de prensa. Y muchas veces no viene precisamente de los comunicadores que ya han sido capacitados, sino muchas veces de otros espacios. O muchas veces todavía nos invitan a programas de televisión, donde prácticamente muchas veces solamente les interesa saber cómo nos infectamos de forma con un poco de morbo y no lo que nosotros podemos transmitir de lo que verdaderamente está pasando en nuestro país, con nuestras vidas y con la situación que tiene que ver con el seguimiento a nuestra salud. Pero yo sé que han habido muchos avances, tenemos muchos aliados. Desde el punto de vista de la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH, pienso que hay un grupo de comunicadores que siempre nos ha apoyado y que ha tratado de hacer la mejor labor. A mí me gustaría enfatizarme en lo que Belkis decía ahorita, lo que tiene que ver con la continuidad. Y no solamente con la continuidad de las capacitaciones, porque sabemos que es un medio cambiante y que muchas veces hay movimientos, eso es igualito que el gobierno. A veces cancelan la gente y viene otro que posiblemente tiene cero desconocimiento y un trabajo que se ha avanzado se cae. Pero hay una parte de la continuidad de la situación actual de la enfermedad en el país, que en eso deberían hacer énfasis los periodistas. Ok, nosotros hicimos una demanda, una medida cautelar en 2001. Se logró que primero el Estado comenzara a dar los medicamentos y luego se han venido dando a través del Fondo Mundial. Muchas veces nosotros hacemos llamados y personas como Doris y Altagracia nos dicen, ¿y ahora qué fue? Doris a veces me dice, yo pensaba que ya eso se había solucionado, que ya eso no existía. Dime, ¿para qué me llamaste? Porque a veces ella piensa que, ok, pero sí sigue ahí. Y sí hay un trabajo que se debe hacer. Que pienso que se debe hacer un trabajo de comunicación en el seguimiento. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que no se le están dando seguimiento? Darle publicidad a eso, que están haciendo esos fármacos. ¿Cómo hay tanta gente, inclusive con su físico cambiado, o con tantas otras enfermedades causadas por los efectos de los medicamentos,
que posiblemente hubiesen deseado mejor morir de SIDA, o que el costo de cubrir esas enfermedades es más grande que si compraran los retrovirales. ¿Dónde está la parte también que tiene que ver con el seguimiento al futuro de las personas que vivimos con VIH en lo que tiene que ver con los fármacos? Por eso es que muchas veces ven que volvemos y lo llamamos. Entonces, es importante abrir un acápite, más que cuando nosotros llamamos una rueda de prensa, la parte que tiene que ver con algún tipo de investigación y seguimiento un poco más profundo de lo cambiante que está el VIH el día de hoy, porque ya no es que sepamos que hay diferencia entre VIH y SIDA, ya posiblemente eso lo sabemos. Ya sabemos que la gente no se está muriendo. El amigo hablaba ahorita de que se murieron una X cantidad en Boca Chica. En ese tiempo, las personas que vivíamos con VIH nos estábamos cayendo como mango maduro de la mata. Nosotros teníamos reuniones de grupo de apoyo y muchas veces no queríamos ni siquiera ir el fin de mes, porque cada vez que tú ibas al fin de mes a tu grupo, faltaban 3 y 4. Teníamos comisiones de ir a visitar velorios y de ir a visitar enfermos. Todo eso, gracias a Dios, ya el día de hoy ha pasado. Para hay un sinnúmero de otros temas en seguimiento. ¿Se ha detenido de manera notable la mortalidad? Sí, la mortalidad se ha detenido notablemente. Y muchas veces mueren por todo lo que tiene que ver por el descuido, de la negación, todavía al día de hoy, de las personas del servicio de salud a darle cierto seguimiento a personas que viven con VIH. En aquel momento jugaba un factor muy importante y todavía al día de hoy. Hay personas que son diagnosticadas todavía al día de hoy y no lo soportan. Todo depende de dónde te tocó que te den la prueba. Porque todavía se viola la ley, principalmente en los sectores privados. Y todavía no te dan ningún tipo ni de información ni antes ni después. Recientemente yo tengo una consultora en la oficina. Me dice, Dulce, estoy embarazada y fui a un centro. Y no me dijeron nada de lo que ustedes me dicen aquí, de lo que dice la ley que tienen que decirme. Me hicieron la prueba de VIH y ya, me dieron firme aquí un consentimiento. Digo, mala tú que teniendo el conocimiento lo firmaste, porque por ahí que tenemos que comenzar el cambio. Yo no se lo firmo si no me dan la consejería pre y post. En este momento había un joven que estaba buscando trabajo en Propagás. Luego que había hecho todas las pruebas, hoy en Propagás, y era algo de venta, que no era que iba a manosear comida ni nada, porque era el gasto, y ni siquiera el gas, sino la venta. Lo acaban, después que tiene el contrato firmado y todos los documentos para el seguro médico, llegó la prueba y lo mandaron a buscar y le quitaron los papeles. Entonces todavía hay un seguimiento, principalmente en el área laboral y en el área médica, de los abusos que se siguen cometiendo y la violación a la ley. Ayudarnos posiblemente a nosotros a ver cómo, visibilizando esos temas, cómo podemos demostrar que lo están violando, porque muchas veces ni siquiera podemos demostrarlo tangiblemente que se están violando. En mi institución somos más de 4.000 miembros y hay un 75% desempleados o con empleo, ¿cómo que se dice? Informal, sí, o con empleo informal. Que venden algo o algunos que se han logrado insertar en alguna de las ONG, hacer trabajo de pares o trabajo de promotores. Pero la gran mayoría está desempleado. Y eso es una carga para su familia, eso es una carga emocional. Ese joven que lo acaban, me dice, Dulce, yo quiero ir para hablar con ustedes, porque ahora cómo voy a vivir si no me atrevo ni siquiera a volver a buscar trabajo. Entonces sí sabemos que en la historia han habido desaciertos, mucho por desconocimiento, que todavía hoy ni siquiera en el tema de comunicación todo está hecho, porque también es muy amplio el abanico de periodistas, no se han podido alcanzar a todos. Pero mi sugerencia en este momento es que debemos ir avanzando a investigaciones más profundas que puedan ir demostrando la situación en la que nos encontramos en este momento. Una pregunta, ¿no es legal la prueba de SIDA, por ejemplo, para VIH? De VIH. De VIH, para dar un empleo en una empresa. No, la ley dice, lo decía la anterior y la dice la ley nueva. Está prohibido terminantemente realizar la prueba de VIH para mantener un empleo o obtener un ascenso o ser movido de un puesto. Está totalmente prohibida. Lo que pasa es que te mandan a un laboratorio sin una prescripción
y tú no tienes prueba de que te lo hicieron ni de que te votaron por eso. Muchas veces te das cuenta porque dentro hay alguien que fue quien te recomendó y oye el murmullo. No le dieron el empleo a fulano o al que recomendó fulano porque salió positivo. Y ni siquiera te dan la oportunidad, que es el perjuicio más grande, de tú enterarte a tiempo que saliste con VIH. Te niegan el empleo y quizás tú te enteras años después, cuando el virus va caminando y tú no estás recibiendo atención médica. Te están negando inclusive el derecho a la vida, aparte del derecho al trabajo, el derecho al conocimiento de un estado de salud de cuidado, que ya no es mortal, pero sí es de cuidado. Alguien hablaba ahorita de la parte que tiene que ver con de las embarazadas que le hacen la prueba. La ley actual es clara en que es obligatorio la embarazada hacerse la prueba. Posiblemente lo que no hay es difusión y conocimiento de las embarazadas cuando le dan el consentimiento informado o cuando le dan la información en los centros hospitalarios de eso. Hubo una gran discusión cuando estábamos en la construcción de esta ley de que quién tenía más derecho a protección, la madre o el niño. Y se llegó a la conclusión que ella tenía derecho a saber su condición a tiempo, pero que también que estaba trayendo al mundo una criatura que no pidió venir y que tenía derecho a nacer sano. Lo que no se puede es hacerla para negarle un empleo, negarle un servicio de salud, negarle la operación, como muchas veces lo hacen de la cesárea. Es para protegerla a ella, porque ahora le comienzan el tratamiento después de las 3 semanas o 3 meses de embarazo, y para proteger el bebé de que nazca sano. Entonces, es una prueba por un bien. Y esa parte es bueno que la tengan en conocimiento, no que se le está violando el derecho a la mujer. Se le está protegiendo, vamos en contra de su voluntad, el derecho de ella de mantenerse sana a la hora de dar a luz, reducir el riesgo del personal de salud que la va a intervenir, porque cuando sabemos todo que cuando se está tomando medicamentos y la carga viral está controlada, hay menor riesgo a la hora de operarla, pero también se está salvando a un bebé que no pidió venir al mundo con VIH, para que lo vean desde ese punto de vista. En este momento tenemos temas de importancia en el país. Sabemos que por la presión del grupo de personas que viven con VIH, inclusive se acaban los fondos en 2015 y ya el Estado ha comenzado desde el año pasado a poner algunos porcentajes para compra de medicamentos. Pero yo le pregunto al pueblo, ¿dónde están los fondos para prevención? Lo han puesto los rubros, 79 millones el año pasado y en este hay 200 y pico para compra de medicamentos, pero se están acabando los fondos de medicamentos y los fondos de prevención. Entonces, pudiéramos perder el tiempo ganado y volver atrás y comenzar personas, no posiblemente no suba la mortalidad, pero sí suba la incidencia, porque no va a haber trabajo de prevención. La mayoría de trabajo de prevención la hacen la ONG y son las que están subvencionadas con los fondos existentes extranjeros, y esos son los que se van a terminar. El Estado no tiene prácticamente ninguna programación de prevención, ni mucho menos ninguna estrategia colocada de comunicación amplia a nivel nacional, donde la persona, el ciudadano se informe y pueda prevenirse. Entonces es importante, yo creo que si miramos atrás, hemos avanzado bastante en todo lo que tiene que ver con VIH y también en la comunicación, pero yo aprovecho el espacio para hacer un llamado de ver cómo hacemos estudios o investigaciones más profundas de la situación actual ya en 2014-2015 y la evolución que ha tenido todo el tema de tratamiento en VIH y cómo está perjudicando también muchos de esos fármacos a personas viviendo con VIH, que pudiéramos decir que para muchas personas la cura ha sido peor que la enfermedad. Muchas gracias. Vamos a tener una última intervención con Luis, aquí nos acompaña, otro experto. Yo quería antes resaltar la presencia de Jenny Almonte y Edel Aguasanta, quienes participaron conmigo en la investigación. Nosotros somos periodistas de formación y para nosotros fue de verdad una gran vivencia acercarnos a un tema que no dominábamos para nada, y leyendo a las periodistas que dominan el tema, fuimos aprendiendo con ellas de la mano del coordinador del proyecto. Entonces fue bien interesante cómo nosotras adquirimos conciencia y cuando ya leemos una información tenemos la capacidad crítica de decir, ah, mira, eso está bien dicho o no. Fue una experiencia de verdad bien interesante. Vamos a compartir con Luis Carlos. Muchas gracias, Elina. Olivo y los demás compañeros, la compañera
Tati, Comodoris, Altagracia y Berti Félix. Miren, nosotros vamos a confiar esto. Creemos que las compañeras, tanto Altagracia como Doris, han dado en el clavo. Los medios cada día tienen menos espacio para dedicarlo a un tema en particular. Cada vez es menor, pero también el volumen de los medios de comunicación para dedicarlos exclusivamente cuando tenemos problemas graves en el país en el área de la salud. En los hospitales, en las enfermedades, cuando no cólera, cuando no dengue, cuando no tuberculosis, leptospirosis, mortalidad materna, embarazos en adolescentes, etcétera, 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 y por ahí. Pero el problema de la salud es un problema muy amplio. Me acuerdo que en los primeros, a principios del 80 se desarrolló aquí un taller coordinado con la Cruz Roja Internacional en ese momento, en función de preparar a los periodistas. Fue en el 80, yo vine de mi pueblo en esa oportunidad de Cotuí a esto. Conjuntamente con el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Correcto. Y se inició, apenas estaba en pañales esto, nadie conocía, había un temor. Los mismos comunicadores no conocíamos realmente la situación. Imagínense ustedes un hombre de provincia, de Cimarra. Entonces, pero en el país se ha avanzado de manera extraordinaria en el tratamiento de la información relativa al asunto de VIH-Sida. Hoy no es ayer. Y qué bien con el trabajo que desarrollaron en principio Ernesto Guerrero, Las Albaje, y todos esos, primero que eran directores del programa, el mismo Fondo de Población de las Naciones Unidas, que desarrolló un intenso programa de formación y educación de los periodistas alrededor del tema. Desgraciadamente, nosotros no titulábamos. Hoy la tecnología ha avanzado de manera extraordinaria. Antes de salir del periódico Hoy, se iniciaba el proceso de paginación, donde el periodista tenía que hacerlo todo. Ya no era un Toñito que tenía que titular allí. Pero se ha avanzado de manera extraordinaria en esto. Falta mucho todavía, porque el tiempo es muy cambiante. Fíjense, todavía se están, para usted ir a una empresa, demandan hacer
esos análisis, esas pruebas, que muchas veces tú no la conoces, para emplearte en el periódico donde tú laboras, Doris, eso te hace. No tengo, en el hoy no me acuerdo, no, pero no, eso no estaba ocurriendo. Pero en la mayoría de las empresas dominicanas eso se está haciendo sin el consentimiento del trabajador o del posible trabajador empleado. Hay un aspecto interesante en esto que nosotros entendemos desde el Círculo de Periodistas de la Salud, que aquí debemos hablar, y me van a excusar las demás organizaciones o gremios, aquí hay que hablar de un antes y un después del Círculo de Periodistas de la Salud. Fue ahí que se inició el trabajo de los compañeros y las compañeras que cubren el área de la salud, que todavía en los medios de comunicación, los directores y los jefes de redacción, a uno, mandaban a otro, mandaban todos los días, era una persona diferente que iba a cubrir una rueda de prensa, que eso era lo que hacía, una rueda de prensa. Se logró de que la compañera Tati, de que la compañera Dori, Cándida Figuereo en la noticia, en la última hora, y así sucesivamente un conjunto de compañeros pudieran comenzar a formarse, y porque el periódico se beneficia, y además que se beneficia también la comunidad, la población, porque cuando le llega una información bien tratada, bien elaborada, entonces se beneficia la comunidad, se benefician los organismos oficiales, los organismos no oficiales, no gubernamentales, o sea, toda la población en sentido general. Y gracias que eso por lo menos ha estado en camino, que compañeras y compañeros han hecho maestría en el área de la comunicación en salud, que han hecho diplomado. Eso también es un avance en esta área de la comunicación. Nosotros fuimos crucificados, la mayoría, por lo de la directora en aquel entonces del Departamento de Epidemiología, una Elizabeth, que permanentemente vivía criticando la titulación de las informaciones, como si los periodistas fueran los responsables de eso. Cuando tú analizabas el texto de la información, era totalmente diferente a un título que se inventaba un titulador en la mesa de un periódico. Esa es la realidad. Hoy la situación ha cambiado en eso, para bien. Falta mucho. ¿Y esa queja se formalizó en algún momento con los responsables de los medios de comunicación? ¿Fueran simples expresiones? No, no. ¿Simples desahogos? ¿O iban a los medios y se reunían con los directores, con los jefes de redacción para decirles, mire, queremos discutir el tema con ustedes? No, eso venía a Teófilo Abreu, a Tania, a cada uno de estos muchachos, lo encontraban en la calle o en una rueda de prensa y acababan con él o con ellos. Nosotros íbamos entonces a la redacción a quejarnos, pero ven acá, pero tú hiciste esto y yo no dije eso. Eso no está aquí. ¿Por qué tú me hiciste esto? Sí. Entonces, se necesita de la colaboración de todos los sectores para garantizar
de que el tema de SIDA, el tema de VIH, no sea un tema de un día, pero partiendo del hecho y tomando en cuenta de que los medios de comunicación tienen muchas prioridades en materia informativa. Por ejemplo, tenemos el caso hoy, el caso accidente de tránsito. Por citar, muchos entendidos dicen que matan más que todas esas enfermedades juntas. Y eso es verdad. Y para desgracia de los dominicanos, son jóvenes los que están muriendo. Nosotros vamos a concluir con esto. Necesitamos, hacemos nuestro la posición de Conavicida en el sentido de impulsar lo que es la formación de los compañeros y las compañeras en todo el país. Nosotros habíamos solicitado en la puesta en circulación del estudio, habíamos hablado con el INA, el director de Conavicida, Víctor, estaba en ese momento dispuesto, ya ha estado dispuesto, nos dijo en la necesidad de impulsar el trabajo para garantizar la maestría en comunicación en salud. Él dice que tiene los recursos. Eso hay que retomarlo. Porque eso va a ayudar. Lo otro es que todos esos talleres se retomen y que se incluya no solamente a los compañeros y compañeras que cubren área de salud, sino a todos los periodistas y comunicadores, locutores, porque ellos también hablan en los medios y crean opinión. Si el periodista se empodera, podría aportar de manera extraordinaria en la prevención, porque en la medida en que el periodista llama, una información se escucha, se ve y se lee, llega a la comunidad más pobre que no tiene la posibilidad de accesar a medios. Entonces nosotros estamos obligados, y no que nosotros somos los Superman, ni nada que se parezca. Estamos, o la Mujer Maravilla, estamos obligados a crear conciencia con nuestros escritos en la necesidad de prevenir. Y esa es la función nuestra desde el Círculo de Periodistas de la Salud. Nosotros nos sentimos motivados, representados por las dos compañeras que han expuesto, que por demás son parte de esta institución que fue creada única y exclusivamente para formar, para trabajar en ese aspecto de la formación de los compañeros y las compañeras, para tratar de prevenir y aportar un granito de arena a la solución, no de los problemas que se crean, sino de los problemas que nosotros podemos a través de la formación de la comunidad. Finalmente, Olivo, desde el Colegio de Periodistas, que es el organismo rector de los periodistas, debe coordinarse con los grupos, con los gremios, con los círculos de área,
porque el colegio no lo sabe todo y sus dirigentes no lo saben todo. Los círculos por área, los compañeros y las compañeras que trabajan ahí tienen el elemento fundamental para impulsar acciones, y esas acciones deben coordinarlas el colegio a través de estos círculos de periodistas especializados. Muchas gracias.